Review rápido al motor de foco que es capaz de transformar cualquier lente sin autofoco en una lente con autofoco. Hablamos del PidiMovie Live Air 3 Smart con tecnología LiDAR, pero antes vamos a ver qué hay dentro de la caja. Lo primero que nos vamos a encontrar es este estuche donde viene encapsulado todo el material que vamos a necesitar para hacer funcionar nuestro sistema. Y lo primero que vamos a encontrarnos, y además que nos va a llamar muchísimo la atención, es esta carta de enfoque. La carta de enfoque de PidiMovie, que es una herramienta indispensable para programar nuestro autofoco, que luego veremos. Los stickers que sirven para marcar las lentes por códigos de color, el manual de instrucciones que siempre digo que hay que leérselo de pe a pa, pero en este caso hago hincapié especial porque el sistema necesita una serie de conocimientos para poder setearlo perfectamente. PidiMovie, que es el fabricante, sabe que a mucha gente no le gusta leerse el manual completo, así que lo que hace es incluir una hoja en la que te dice paso por paso cómo hay que setear el motor antes de ponerlo a funcionar. Viene el ring para acoplar a todas las lentes, dos barras de 15 milímetros de diferentes longitudes, tornillería y llave Allen para poder acoplar lo que necesitemos a nuestra cámara, un cable USB-C para poder alimentar nuestro motor, aunque este motor también funciona con baterías, que ahora veremos, la gripería necesaria para poder acoplar el motor a cualquier tipo de cámara, las baterías que alimentan ahora sí a nuestro motor de foco con LiDAR, que además es muy sencilla de introducir, de poner, ya estaría listo. El sticker imantado, que según pone en la leyenda que podéis ver aquí, nos va a servir para poder hacer los seteos o poder programar nuestro motor de foco en condiciones de luces demasiado excesivas, por ejemplo, en un día muy soleado. Me imagino que será porque es reflectante. Obviamente el cargador de baterías, dos baterías tipo pila, de esas que son redonditas, que nos van a servir para alimentar el control remoto. El control remoto si es que queremos hacer funcionar el sistema de manera manual, básicamente, que va aquí introducida como veis. Y esto, luego lo vamos a ver con más profundidad, se conecta a nuestro mando de foco y ya podríamos hacer funcionar nuestro motor con LiDAR, pero de manera manual. Luego lo vemos. Vamos a acoplar el botoncito que viene para poder controlar nuestro foco automático de manera manual en nuestro control de mando de foco manual. Y es que, como veis aquí, no sé si se logrará ver, hay una especie de tornillo, o sea, la hembra del tornillo, y aquí tenemos el macho del tornillo. Este botoncito hay que tener muchísimo cuidado con él, porque si se rompe nos quedamos sin control. Entonces, se introduce dentro, se aprieta hasta el final, veréis que tiene una especie de tope y después hay que empezar a atornillarlo, haciendo un poquito de presión, poquito a poco, hasta que veáis que empieza a entrar. En este momento yo ya estoy notando que está entrando. Esto parece otra cosa, pero no es lo que parece. Hay que hacer varias vueltas y una vez lo tengáis al final, veis que hay tope, lo apretáis un poquitín y listo. Ya tenéis el control de foco preparado para funcionar. Bien, como podéis ver, he tenido que montar nuestro PidiMovie Live Smart 3, el foco remoto con LiDAR, con todos los accesorios que vienen incluidos en la caja o el contenido de esta caja. Desde la gripería que va montada en la zona donde va montado cualquier flash en una cámara DSLR, el rig de monitor, o el ring, perdona, de monitor, las barras, las dos barras, tanto la larguita como la pequeña, de 15 milímetros que vienen incluida, y obviamente el motor. Antes de empezar a programar el motor LiDAR, hay que tener en cuenta que según las especificaciones técnicas del fabricante, el sensor LiDAR, que es el que vemos aquí, tiene que estar entre los ejes de la lente, es decir, en este caso el sensor, según las especificaciones técnicas del fabricante, debería de estar aquí abajo, pero obviamente con lo que yo he podido montar, en este caso en esta cámara DSLR, vamos a poner a prueba si el sensor funciona perfectamente o no, que ya os digo que sí, ¿eh? Debería de estar, si ponemos el motor aquí arriba, más o menos a esta altura, este botoncito, que sería el sensor LiDAR, debería de estar aquí arriba, y si lo ponemos tanto aquí como aquí abajo, debería de estar un poquito más abajo, como podéis ver. Continuamos. Ha llegado el momento de memorizar nuestra primera lente en el motor LiDAR, en el PidiMovie Live Air 3 Smart.
Bueno, para esto hay que tener en cuenta varios parámetros aquí. Y el primero es que podemos memorizar hasta 5 lentes diferentes. Estas memorias son muy fáciles de diferenciar, ya que tenemos aquí un LED que nos indica el color correcto con el que estamos trabajando. Es decir, el color nos va a indicar cuál es la memoria, y en este caso, cuál es la lente con la que está trabajando o cuál es la lente que está memorizada en ese momento. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para memorizar una lente en nuestro foco LiDAR? Pues primero vamos a tener que conectar el motor, obviamente. En este caso, y como podréis ver, vamos a trabajar en el motor con la memoria roja, pero si queremos cambiarlo, solo tenemos que hacer doble clic, se cambiará a la memoria verde, doble clic, se cambia a la memoria más verde, doble clic, la memoria azul, doble clic, memoria blanca, doble clic, memoria roja. Vamos a memorizar la memoria verde, o verde amarilla más bien, aunque se parece un poco verde, pero es amarilla en realidad. Según las especificaciones técnicas del fabricante es rojo, amarillo, azul, verde y blanco, ¿vale? Para que tengamos una idea. Y ahora es el momento de calibrar nuestra lente, y hay dos maneras de poder hacerlo: o de manera automática, que es presionando el botón unos 2 segundos aproximadamente, y se calibra de manera automática, o bien de manera manual. 1, 2, 3, 4, lo que hacemos es desbloquear con esto el motor, y lo que hacemos es, lo movemos así, lo movemos a la inversa hasta el final del recorrido y ya la lente no se mueve, ya la lente estaría seteada, o sea, la lente estaría memorizada, el recorrido de la lente estaría memorizado. El siguiente paso, y además es importante, es colocar nuestra carta de foco o nuestra carta de enfoque en cualquier stand o en cualquier sitio que podamos moverlo. Ahora os voy a explicar. Y ahora sí, un toque prolongado, y ya tendríamos listo y preparado el sistema para poder empezar a memorizar nuestra lente o lo que son las distancias de nuestra lente. Vamos allá. Según las especificaciones técnicas del fabricante, PidiMovie advierte en su manual de instrucciones que para setear el LiDAR o para setear correctamente el LiDAR, al usar nuestra carta de foco hay que memorizar estas 3 distancias. La carta de foco está a medio metro, la carta de foco se memoriza, la carta de foco se pone a 1 metro, la carta de foco se memoriza, la carta de foco se desplaza a 1,5 metros y también se memoriza. Y esta manera de proceder funciona perfectamente, pero con lentes que son un poquito más antiguas, digamos que son de 30 años o más, he descubierto una manera más correcta, más quirúrgica, para que el LiDAR funcione muchísimo mejor. Y es poner la carta de foco justo en el foco mínimo que tiene la lente. Una vez puesta y usando el Focus Assist de nuestro monitor, cuando ya lo vemos bien, presionamos una vez hasta que suene. Lo habéis oído, ¿verdad? Luego nos desplazamos, ahora sí, ya a 1 metro o medio metro. Hacemos el foco, justo, memorizamos ese punto y ahora sí, vamos casi al final del recorrido de la lente. Cabe destacar que para memorizar estos 3 puntos de distancia hay que tener muy en cuenta que no podemos poner nada en medio que obstruya la señal entre el LiDAR y la carta de foco. Teniendo esto en cuenta, vamos a memorizar el último punto. Ya estaría. Una vez ya tengamos los 3 puntos de enfoque memorizados en nuestro LiDAR, lo que vamos a hacer es corroborar. ¿Cómo? Pues acercando nuestra carta de enfoque hacia la cámara para ver que evidentemente todos nuestros puntos de foco están correctos. Y el motor LiDAR nos estará dando constantemente el foco en nuestra carta de enfoque. Ya una vez hecho esto, podemos decir que podemos funcionar perfectamente con el motor Live Air 3 Smart de manera autónoma completamente. Si lo que queremos es trabajar por cualquier razón de manera manual, una vez ya tengamos todo el motor seteado, obviamente, como podéis ver aquí, el foco ya estaría funcionando con el LiDAR, lo que queremos es desactivar el sistema LiDAR y hacer funcionar nuestro sistema de foco manual. Lo primero que vamos a hacer es el botón que os he enseñado antes, es activarlo, se empareja de manera totalmente automática. Venimos al motor, le damos 3 clics, 1, 2, 3, pasará directamente al sistema manual y como podéis ver, ya podríamos funcionar de manera totalmente manual.
la parte de memorización de la primera lente y también de la memorización de la distancia focal que tenemos en la lente en cuestión y también para pasar a sistema manual, ya lo hemos visto, pero ¿y si queremos volver a pasar de nuestro sistema manual al sistema automático de nuevo? Pues lo primero que vamos a hacer es apagar nuestro sistema manual, el sistema que tenemos en la mano, el mando manual. Nos iremos de nuevo al motor, 1, 2, 3. Veremos que el código vuelve a cambiar y al cabo de unos segundos, en un principio, debería de volver a funcionar, como podéis ver en este caso. Así de sencillo. La batería que incluye el Live Air 3 Smart de PD Movie puede durar entre 8 y 10 horas de manera autónoma antes de volverla a recargar por completo. La distancia efectiva en la que trabaja el sistema LiDAR para garantizar el foco al 100% está entre 4 y 5 metros de distancia, de 0 a 4 o 5 metros de distancia, para entenderlo un poco más o menos. Más allá de estas distancias, el LiDAR permanecería en una especie de reposo hasta que pudiese comprobar que hay algo entre medio de la lente, o sea, que algo interrumpiera la medición de distancia y tuviera que enfocar algo que estuviera más cercano. Para que lo entendamos, entre 0 y 5 metros la distancia del LiDAR es totalmente efectiva. Sin embargo, si lo que queremos es trabajar de manera manual, 10 van a ser los metros máximos que podemos separar nuestro mando de foco del motor. Hay 3 tipos de velocidad en el motor de foco. La primera, que es ultra rápida, como podéis ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería un poquito más lenta, más suave, más dulce. 1, 2, 3, 4, 5. Y esta sería la más lenta de todas. Como podéis ver aquí, ya no actúa tan rápidamente. Volvemos a ponerla súper rápida. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora volvería a tener la súper rápida. También podemos setear si el LiDAR está funcionando con back o rear focus, es decir, si queremos estar constantemente controlando el foco de lo que está detrás de cualquier objeto, o sin embargo, si queremos tener el objeto que se está moviendo de delante, ese objeto concreto totalmente en foco constantemente, o como vuelvo a decir, o tener simplemente el foco que está en primer término estaría fuera de foco y el segundo término es el que estaría en foco totalmente. Esto lo podemos elegir también desde el motor seteándolo completamente. Al comprar nuestro Live Air 3 Smart podemos elegir entre 3 tipos de motores diferentes. El que yo tengo aquí es un motor que funciona a 2200 revoluciones por minuto y tiene 10 Nm de fuerza. Sin embargo, podemos encontrar motores o los otros motores que funcionan a 1500 revoluciones por minuto y 0,75 Nm. Dependiendo de la cantidad de luz con la que esté trabajando nuestro sistema LiDAR, PD Movie, el fabricante, nos regala unos datos para tener en cuenta y que la calidad del foco esté al 100%. Los datos son los siguientes: 10.000 lux a 4 metros, entre 10.000 lux y 45.000 lux, entre 4 y 3 metros. Entre 45.000 lux y 50.000 lux estaríamos moviéndonos en la cifra de 3 a 2,5 metros. 70.000 lux a 2,2 metros. Para consultar todos estos datos os voy a dejar el link de la página del fabricante justo en la caja de descripción de este vídeo. El Live Air 3 Smart de PD Movie es un sistema que puede trabajar con todas las lentes manuales del mercado. También viene a resolver varios de los problemas que tienen esos creadores de contenido que trabajan de manera autónoma, solos, y es que ahora pueden trabajar con todas esas lentes manuales que tienen en el cajón de manera automática, porque este sistema con el LiDAR hace que todas estas lentes que no son automáticas se transformen en lentes autofoco. Y hasta aquí este pequeño y rápido review del Live Air 3 Smart de PD Movie. Cualquier tipo de pregunta que tengáis, por favor, la podéis hacer en la caja de comentarios y yo intentaré responder todas las preguntas lo antes y más rápido posible. Nos vemos en el siguiente vídeo.